la columna cervical, las primeras dos vértebras son totalmente diferentes a todas las demás vértebras. Por lo tanto, las vamos a ver por separado. Y la primera pues se llama artis. Es una vértebra totalmente diferente a las demás y por lo tanto la veremos específicamente a ella. Después veremos la segunda vértebra, que es el axis, que igual ya tiene un poco más parecido, pero también es totalmente diferente. Y por último veremos las vértebras cervicales, y que recuerden que las dividimos en dos, ¿se acuerdan? Típicas y atípicas. ¿Qué quiere decir? Veremos las características típicas que tienen las vértebras cervicales. ¿Y cuáles son estas típicas que se parecen y que son semejantes? De la 3 a la 6. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las atípicas? Pues las atípicas eran la 1, 2 y la 7, que es más parecida a las torácicas que a las cervicales. Vamos a empezar a ver entonces las características que tiene una vértebra cervical típica, que quiere decir de la 3 a la 6. Si recordamos cuando vimos las vértebras, habíamos dicho que las vértebras, ¿sí?, todas tienen dos componentes. El primero que se llama el cuerpo vertebral y el segundo que se llama el arco vertebral. Aquí ya lo vimos, más lo estoy repitiendo para que veamos otra vez y se vuelvan a acordar. Sé que las vacaciones lo estuvieron leyendo. ¿Sí se acuerdan? Que tiene un cuerpo vertebral y tiene un arco vertebral. Que el cuerpo vertebral es anterior y que el arco vertebral es posterior. Vamos a ver que una de las características que tienen, ¿sí?, las vértebras cervicales típicas es que su cuerpo es en forma ovalada. Ya vimos la primera característica. Cuerpo de forma ¿qué? Ovalada. ¿Esto qué quiere decir? Que su diámetro lateral es mucho mayor que su diámetro antero posterior. Entonces el diámetro lateral es mayor al diámetro antero posterior y por eso tiene una forma de oval. Si yo lo viera de lado, vamos a ver que los cuerpos vertebrales tienen otra característica. Así es un cuerpo vertebral de una vértebra cervical. Y si se dan cuenta, en las partes laterales tienen como unos cuernitos. ¿Ya vieron? Y eso se llaman los procesos unciformes. Que todas las demás vértebras no tienen procesos unciformes. Solamente los tienen las vértebras cervicales. Así es que si yo te doy una vértebra y tú ves su cuerpo en forma ovalada y a los lados ves que tiene una saliente y son unos cuernitos, que son los procesos unciformes, tú ya vas diciendo esta es una vértebra cervical. Esto sirve para que las vértebras cervicales no se luxen de la parte lateral. ¿Qué quiere decir? La vértebra cervical es bien complicado que se luxe hacia la parte lateral. El problema es que pues ahí Diosito se equivocó porque nos las hubiera hecho anterior o posterior, ¿sí? Y ahí no tenemos. Entonces, por lo regular, ¿cómo se luxan las vértebras? ¿Sí saben qué es una luxación? Cuando una articulación se sale fuera de su lugar. Entonces, por lo regular, las vértebras se va el cuerpo hacia adelante o se va hacia atrás. Y si se va hacia atrás del cuerpo, tenemos el foramen vertebral y por ahí pasa ¿quién? La médula espinal. Y entonces, ¿a qué lesiona la médula espinal cuando una vértebra se va hacia la parte posterior? Pues a la médula espinal. Entonces tenemos muchos problemas porque se luxan hacia la parte posterior y el paciente puede quedar cuadripléjico. Tiene que decir, no mueve las manos y los pies. Ahorita que viene Semana Santa nos tocó ver uno que fue al Paraíso. ¿Sí saben cuál es el Paraíso? Un balneario que está allá.
rumbo al fuerte. Y se puso borracho y ¿qué creen que hizo? Se aventó un clavado en el chapoteadero, ¿sí? Golpeó la cabeza, pero a la hora de golpear las cabezas, las cervicales se fueron hacia la parte posterior, ¿sí? Y lesionó la médula espinal y se quedó cuádruple. Porque las vértebras para la lateral no se salen por los procesos fusiformes, pero la antero-posterior se deslizan muy fácilmente o simplemente van manejando y chocan y hacen el movimiento del latigazo y las vértebras se mueven. Sale, entonces ya vimos que su cuerpo es ovalado y que tienen procesos que fusiformes. Vamos a ver que aquí tenemos los pedículos, aquí tenemos sus láminas y su proceso espinoso. Vamos a ver que otra de las características que tienen es que los procesos espinosos son bífidos. Tienen dos tubérculos laterales, uno derecho y uno izquierdo. ¿Sí lo entendieron? Entonces, la vértebra está así y tiene un cuernito del lado derecho y un cuernito del lado izquierdo. Las demás vértebras no son bífidas, todas son, ¿sí?, ovaladas. En este caso tienen dos tubérculos. En el caso del proceso espinoso es un tubérculo lateral derecho y un tubérculo lateral izquierdo. En el caso de los procesos transversos también son bífidos, pero ahí no son laterales, ¿sí? Un tubérculo es anterior y un tubérculo es posterior. ¿Se acuerdan por qué el cuerpo es anterior y el arco vertebral es que posterior? Entonces los procesos espinosos están así, pero los procesos transversos están así. Entonces tienen un tubérculo para la parte posterior y un tubérculo para la parte anterior. Y tienen cuatro, entonces tienen dos derechos y dos izquierdos. ¿Sí lo entendieron? Entonces ya estamos viendo otras dos características, que los procesos espinosos son bífidos, que tienen un tubérculo lateral izquierdo y un tubérculo lateral derecho. Estamos viendo que los procesos transversos son bífidos, que tienen dos tubérculos cada proceso lateral, ¿sí? Un anterior y un posterior derecho, un anterior y un posterior izquierdo. Y en su proceso transverso tienen un foramen, un orificio, se llama el foramen transverso. Y este foramen transverso, que es un orificio que tienen en los procesos transversos, ¿sí?, se encuentran únicamente y exclusivamente de la vértebra número 1 a la 6. ¿Qué quiere decir? Que la 7 no tiene foramen transverso. Solamente lo tienen de la 1 a la 6. Ojo, la vértebra cervical número 7 no tiene foramen transverso. Solamente es de la 1 a la 6. Y ese orificio sirve porque por ahí va una arteria que se llama la arteria vertebral. Cuando veamos la irrigación, vamos a ver que las arterias vertebrales suben para entrar al cráneo y van en estos orificios. Por ahí solamente tenemos dos arterias vertebrales, una derecha y una izquierda. Por los forámenes transversos, por ahí van pasando las arterias vertebrales. Bueno, a repetirles, quiere decir que por la vértebra cervical número 7, pues no pasan las vértebras, las arterias vertebrales, porque no tienen foramen transverso. Y por último, la última característica es que su foramen espinoso tiene una forma de triángulo. Recuerden que estos son los más grandes, tienen un diámetro mayor y conforme va descendiendo la columna vertebral, el diámetro se va haciendo mucho más pequeño. Entonces, su foramen vertebral es en forma de ¿qué? De triángulo.
Y esas serían las características que tiene una vértebra cervical, que se las tienen que aprender porque ustedes cuando agarren una vértebra, si ya se saben esas características, ya pueden decir que es una vértebra cervical típica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. ¿Es foramen vertebral o foramen transversal? El foramen vertebral es este, y el foramen transverso es este. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Dudas? Ah, está. No. ¿Qué me ha dicho? ¿Había dicho? Ah, no. ¿Cuál es el triángulo? Vertebral. O sea, vamos a ver por último el alta, si ya no. ¿Pero esto qué es, pues? ¿Y esto qué es, pues? Terminología, ¿no? ¿Y el libro? No, terminología no. No me acuerdo. Terminología nos toca lunes, jueves y viernes, creo. Vamos a ver la vértebra número 1 que se llama Atlas. De la mitología griega, donde Atlas está cargando al mundo. ¿Y esta quién carga entonces? Laboratorio y química médica. Entonces, vamos a ver que el Atlas tiene una característica específica. No tiene cuerpo vertebral. Está sustituido por dos estructuras que están lateralmente, que se llaman así, masas laterales. Entonces tengo una masa lateral del lado derecho y tengo una masa lateral del lado izquierdo. Estas son las masas laterales. Entonces el cuerpo en el Atlas se llama masa lateral, que tengo una derecha y una izquierda. Esas están unidas por dos arcos. Uno que viene este se llama el arco anterior del Atlas, y otro que viene acá que se llama el arco posterior del Atlas. Entonces, cuando yo vea el Atlas, ¿cómo voy a saber cuál es el anterior y cuál es el posterior si los dos tienen arcos? No sé si lo alcanzan a notar, pero quise hacerlo. El arco anterior es mucho más cortito que el arco posterior. El arco posterior es mucho más grande. Entonces tú agarras el Atlas y el arco más cortito, ya sabes, esta es la parte anterior, y el arco mucho más grande es la parte posterior. En el arco anterior como en el arco posterior tienen esta saliente que se llama el tubérculo anterior del arco. Y en la parte posterior del arco anterior, en esta parte, hay una entrante así, que se llama la faceta articular para el diente del axis. Y entonces ahí se articula con el diente del axis o con el proceso odontoideo, y ahí está el axis, y van a formar una articulación que tiene dos nombres: la articulación atlantoaxial medial o la articulación atlanto
odontoideo. Entonces, ¿quién forma la articulación atlantoaxial medial o la atlanto-odontoidea? Pues el arco anterior del atlas y el diente del axis. Y eso es importante porque hagan de cuenta que aquí está la faceta articular, el diente es completamente circular y ahí se articulan. ¿Y para qué creen que se articulan? Porque cuando haces el movimiento así, de no, ese gira sobre eso. Entonces, esa articulación sirve para hacer el movimiento de qué? De rotación. Hacia un lado y hacia otro. Ahorita vamos a ver por qué se llama atlantoaxial medial, o si quieren aprenderse esta, porque ya saben que es el atlas con el proceso odontoides o diente del atlas. ¿Puede repetir por qué se forma la articulación? Ok, acuérdate que se forma por el arco anterior del atlas y el proceso odontoideo o el diente del axis. Esos dos huesos están formando esta articulación. Por eso se llama atlanto-odontoidea o atlanto-axial medial, porque es el axis. En la parte superior de las masas laterales, la parte superior tiene otras facetas articulares que son bien características, que son como si fueran una suela de zapato, y esta se llama la faceta articular para los cóndilos del occipital. Entonces ahí van los cóndilos del cráneo y ahí se articula y ahí carga el cráneo. Y aparte la inferior, esa es la superior, la inferior es completamente lisa porque se va a articular con el axis. Entonces tú agarras, ¿sí?, el atlas y ves las facetas articulares que tienen una forma de una suela de zapato, ya sabes que esa es la cara que superior, porque la cara inferior es completamente ¿qué? Lisa. Entonces ya vimos cuando es anterior, cuando el arco es cortito, ¿sí? Cuando el arco es grande es posterior. Ya vimos cuando es superior, cuando tiene sus facetas articulares en forma de suela de zapato, porque ahí van los cóndilos del occipital, y en la parte inferior son completamente lisas. Y por último, estamos viendo que aquí está, no sé si ya vieron el axis, pero el axis tiene su cuerpo y tiene una saliente así como esta, que es el proceso odontoideo, donde se va a articular, ¿sí? Ese proceso odontoideo, y acuérdense que esta es la número 1, quiere decir que de ahí empieza la médula espinal. Entonces, si aquí tengo el proceso odontoideo, entre masa lateral y masa lateral se forma un ligamento que está haciendo que ese proceso odontoideo no se vaya hasta esta parte posterior. Y este ligamento que está aquí se llama el ligamento transverso del axis. Y entonces aquí queda este espacio que es el foramen vertebral. ¿Y quién va a pasar por este espacio, por el foramen vertebral? La médula espinal. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando hay un movimiento brusco y el diente del axis se va hacia la parte posterior y lesiona el ligamento transverso del atlas y luego va a lesionar a quién? Entonces, este caso que les platiqué, ¿se acuerdan? Se aventó un clavado, ¿sí? Pegó con la cabeza y el diente del axis se fue ¿hacia dónde? Hacia atrás, lesionó el ligamento transverso del atlas y por lo tanto lesionó la médula espinal. Entonces vean la importancia que tiene este ligamento, donde hace que permanezca
es el proceso odontoideo en ese espacio, ¿sí? Y que no se vaya hacia la parte posterior para que no nos vaya a lesionar nuestra médula espinal. Y ese ligamento se llama el ligamento transverso del ¿Qué era FV? el foramen perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, mañana vamos a terminar de ver, vamos a ver el axis y luego vamos a ver otros ligamentos que están también sujetando